dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. La sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sade Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Gracias Ricardo, muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto, les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México, al noreste de México, muy agradecidos con Dios por esta oportunidad, nuevas son cada mañana, así es el nombre de este tiempo que transmitimos a través de Neuma y pues con el gusto de siempre, les saluda Román García y agradecidos con Dios por la gracia, por la oportunidad que nos da de estar en el comentar de la palabra. Teléfono para contactarnos o mensajes 844-880-4873. Repito, 844-880-4873. Mensajes o WhatsApp, ahí estamos. Y ya listos, doy gracias a Dios por los que se están conectando y ya empiezan a compartir. Hoy vamos a pasar este tiempo con nuestro hermano Ricardo Cuellar. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días. Bien, padre, gracias a Dios. ¿Amaneció bien? Bien. Gracias a Dios. Gracias. Soleado. Sí, ¿verdad? Hay que aprovechar que vamos a tener todavía 1 o 2 días de sol y no tanta humedad, pero ahí vienen otra vez, ¿verdad? Otros friecitos. Otros friecitos, dicen por ahí. Pues sí, contentos y agradecidos, dando gracias al Señor. Dejamos una palabra pendiente aquí con nuestro hermano Ricardo y vamos a continuar en ella. Pero dando gracias a aquellos que nos saludan. Chuyín Díaz, también saludos para ti, excelente jueves, gracias por estar ahí, gracias por destacar. Algunos comparten, algunos destacan, algunos etiquetan, algunos dan like. Zoraide también nos está saludando y está etiquetando, gracias. Que Dios nos bendiga grandemente en esta mañana, ¿verdad? Y nos permita continuar en el conocimiento de Dios, Y pues nosotros dedicamos esta hora, ¿verdad?, a estar aquí en el comentar de la palabra y dándole gracias al Señor. También dice Perlita Varela, buenos días, Cristo les ama, amén. Y luego comparte y etiqueta también, gracias a Dios. ¿Tú ya lo compartiste también, ¿verdad, hermano? Sí, pues, ¿cómo no? Gracias al Señor y pues, más que dispuestos. La semana pasada hacías una pregunta, Ricardo, entre la oración y el conocimiento de la voluntad, y eso nos llevó a estar meditando en el capítulo 2 de Colosenses, ¿verdad? Sí. Hablando de que si realmente hemos muerto a los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo son estándares muy básicos que establece el mundo para una moral, una conducta, pero que, como dice el apóstol Pablo, que hay ciertas cosas que tienen hay algunas cosas que tienen cierta reputación, pero no tienen potestad, no tienen poder contra los apetitos de la carne. Entonces se nos preguntaba, entre otras cosas, que si era lo mismo los rudimentos de la carne, de los rudimentos del mundo, a los deseos de la carne, y en eso estábamos. Saludos a nuestro hermano Juan, también está ahí. Y vamos a leer, ¿qué pasaje vamos a ir a leer, mi hermano? Capítulo 2. Estamos en Colosenses 2. Amén. El 21, bueno, desde el 20. Sí. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y ahí preguntan, ¿por qué como si vivieses en el mundo te sometes a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad o mandamientos y doctrinas de hombres? Sí. Cosas que todas se destruyen con el uso. Ajá. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, Amén. en humildad y en duro trato al cuerpo, Sí. pero no tienen valor alguno con los apetitos de la carne. Ahí está. No tienen valor alguno los apetitos de la carne. El Señor, está mostrándonos, ¿verdad? Ahí a través de las Sagradas Escrituras nos está mostrando algo que deberíamos ver, que tenemos que ver por la misericordia de Dios. Pero Él pregunta si has muerto. No lo da por un hecho, porque ninguno de nosotros deberíamos dar por un hecho, pero dice si has muerto. Y ese si has muerto lleva ciertas
condicionantes, ¿verdad? Porque si no has muerto, bueno, pues entonces no hay mucho que hablar. Pero el punto es que si lo hemos hecho, si hemos muerto en cuanto a los rudimentos de la carne, que pues hemos comentado un poco en esto, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Con qué tiene que ver esos rudimentos de la carne? Porque dice, porque como si vivieses en el mundo. Y eso es algo que también luego no entendemos del todo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nosotros vivimos, buen día a nuestra hermana Margarita, buen día a nuestra hermana Irma, bendiciones. Aunque estamos en el mundo, no nos regimos sino por el reino de Dios, sí, que es lo que anunció nuestro Señor Jesucristo. El mensaje inicial a través de Juan y a través de nuestro Señor Jesús, Juan el Bautista, es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Incluso nuestro Señor Jesús nos dijo que si alguien nos llega diciendo, miren, ahí está el reino o allá está el reino, no le crean, porque el reino de Dios está en medio de nosotros. Ese reino de Dios es el sistema en el cual vivimos, mientras que el mundo es el sistema bajo el cual se rige los que habitan en la tierra, que están fuera de Cristo. Entonces, en este mundo hay preceptos que tienen cierta reputación, lo leías aquí. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, pero, y en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, el no toques, el no manejes, el no gustes, pues tienen cierta reputación, duro trato con el cuerpo, pero no tienen potestad contra los apetitos de la carne. Y entonces el apóstol Pablo, ¿por qué viven como si viviesen en el mundo? Hay que recordar que el mundo no es lo que se dice el planeta. El mundo es el sistema. El mundo es la forma sin Dios. Esto hay que tenerlo en claro, porque si no lo tenemos en claro, hermana Lucía, hermana Irma, bendiciones. Si uno no lo tiene en claro, pues muchas cosas no se van a entender, no se van a comprender. Perdóname, ibas a decir algo. Sí, bueno, esto que está diciendo, Paz, la pregunta que dice, como si viviese en el mundo. Sí. Quiere decir que antes vivíamos, pero llega un punto donde ya no vivimos. No, pero estamos acostumbrados a vivir así. Ajá. Esto me lleva, por ejemplo, a Santiago 4, 13. Dice, vamos ahora los que dices, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año, traficaremos y ganaremos. Sí. Cuando no sabes lo que será mañana. Ajá. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. Número uno, si el Señor quiere, primero vamos a vivir. Sí. O si no vamos a hoy mañana hacemos, no, si el Señor quiere, primero vamos a vivir. Y segundo, ya ahora sí los planes. Eso es un estilo de vida donde tú sabes que quien gobierna, quien decide es el Señor. Amén. ¿Verdad? Ya desde ahí el reino es diferente, o sea, no va a pasar nada que el Señor no lo permita, que el Señor no quiera, que el Señor no promueva. Y lo que nos rige a nosotros, si eres cristiano, si eres un hombre, una mujer de Dios, lo que te rige es la voluntad de Dios, lo que te rige es la palabra de Dios, lo que te rige es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Si es así, no deberías de estar como si vivieses en el mundo. Porque, insisto, cuando hablamos del mundo, pensamos que hablamos de la tierra. Pero no es lo que dice la Escritura. De hecho, ni siquiera la Biblia le llama a la tierra, le llama planeta. Luego les explico por qué. Pero ni siquiera deberíamos decir el planeta Tierra. O sea, deberíamos decir la tierra. Y el mundo son dos cosas diferentes. Están muy relacionadas para nosotros porque este mundo está en esta tierra.
este sistema, este cosmos. La palabra cosmos es algo que se decora, algo que se arregla. Y entonces habría que leer un salmo para luego hacer la diferenciación, la diferencia. Habría que leer un salmo muy conocido para poder diferenciar. Una cosa es la tierra y otra cosa es el mundo. Incluso dije que a la tierra ni siquiera se le debería de llamar planeta. Y tiene la razón de por qué. Solo se le debería de llamar tierra, y en esta tierra está este mundo. Vamos a ver si logramos ver la diferencia. En el Salmo 24, versículo 1 y 2, por favor. De Jehová es la tierra y su plenitud, Sí. el mundo y los que en él habitan. Ahora, ahí están dos cosas. De Jehová es la tierra Y su plenitud. y todo lo que hay en ella, mares, árboles, animales, personas. Pero luego dice y, o sea que no es lo mismo ni se escribe igual. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo Y los que en él habitan. y los que en él habitan. Y ese mundo es el cosmos, es la tierra habitada, es el sistema. Por eso nosotros leemos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios no a la tierra, al mundo, a ese sistema perdido sin él, a ese sistema que decía, hagámonos un hombre que llegue hasta el cielo, ¿verdad? Una torre. Es un mundo sin Dios, un mundo que no tiene esperanza. Es un mundo que se ha apartado totalmente del Señor. Dios lo amó, tuvo compasión, Sí, amén. ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos primero diferenciar entre la tierra y el mundo, la palabra mundo en el original es cosmos. Es cosmos. Ahora, vamos a ver qué se refiere respecto al mundo. En 2 de Pedro capítulo 3, del 5 al 7, vamos a ver qué dice 2 de Pedro 3 del 5 al 7. Estamos tratando de diferenciar tierra de mundo, para que entendamos que los rudimentos del mundo no son los rudimentos de la tierra. Entonces, 2 de Pedro 3, 5 al 7, ¿lo tienes? Por Sí, favor. amén. Estos ignoran voluntariamente. Los burladores, aquellos que se echan la botana, ¿verdad? Que nosotros decimos que Cristo viene, dicen, pues están burlando ellos de nosotros. Estos ignoran voluntariamente, ¿qué? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, Fíjate lo que fue hecho por la palabra, los cielos y la tierra. Muy bien. que provienen del agua y el agua subsiste. Y por el agua por el- subsisten. Esto lo leíamos incluso lo leímos ayer en un pasaje ahí con el hermano Juan. Muy bien. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. No pereció la tierra, pereció el mundo. Los habitantes, el sistema. ¿Quiénes fueron librados? Los que no vivían de acuerdo al mundo. Los que no estaban en ese sistema. Los que no estaban en el sistema. Que en este caso fue Noé Y sus y su esposa y sus hijos con esposas. Sí. Que fueron los únicos que creyeron al mensaje del Evangelio. Entonces, el Señor está mostrándonos aquí que todos los que vivían en el mundo perecieron. Dice, oye, pero se salvaron 8 personas, pero ellos no vivían conforme al mundo. Ellos vivían conforme a la palabra, que es exactamente lo que va a ocurrir en este tiempo. ¿Quién va a ser librado? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Entonces, aquí lo que estás leyendo, por lo cual el mundo de entonces no es que era otra tierra, sino que era un sistema que vivía sin Dios y que no le creyó a Dios. Dice aquí dice que el mundo murió. Así es. Saludos al pastor Villalón, que también está conectado. Le mandamos un abrazo. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué fue lo que Dios inundó la tierra? ¿Qué fue lo que pereció? El mundo.
el cosmos de ese entonces, los habitantes de ese entonces, el sistema político, financiero, judicial, lo que haya sido como pereció anegado en agua, pero la tierra es la misma. De hecho, encontramos los vestigios, arqueológicamente se encuentran evidencias del diluvio. Esto que está hablando Pedro tiene que ver con el diluvio, el mundo de aquel entonces. Por eso nosotros no podemos ser como este mundo, porque el mundo pasa con sus deseos. No podemos quedarnos en el sistema del mundo. Tenemos que amar a Dios y su voluntad, y hasta ahí, ¿verdad? Porque de otra manera, pues, nuestra vida tendrá la consecuencia de todos aquellos que fenecieron, ¿verdad? Y dice aquí, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. No dice el mundo, dice los cielos y la tierra. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Por qué? Porque el siguiente juicio que viene no va a ser en agua, va a ser en fuego, y todos los elementos, ahora sí. Por eso Dios promete cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia, porque el mundo mora en la tierra. Entonces Dios va a acabar con estos cielos y con esta tierra, ahora sí, y va a ser nuevos para que more un cosmos en Dios, por así decirlo. A ese cosmos se le va a llamar el reino de los cielos. Es el reino de Dios. Cuando los cristianos vivimos bajo los rudimentos del mundo, estamos viviendo muy debajo del estándar que Dios ha prefijado para nosotros. Porque nosotros no vivimos conforme a los rudimentos del mundo, que se le acomodan perfectamente a los deseos de la carne. Los deseos de la carne y los rudimentos del mundo pueden ir de la mano, pero no los del reino de Dios. Por eso la semana pasada poníamos el ejemplo con Juan Bautista, que decían, no come ni bebe, o sea, vivía una vida, pues alejada, como dice la canción, del bullicio y de la falsa sociedad. Vivía una vida alejada, conforme a los que nacieron de mujer y bajo la ley. Nadie vivía como Juan. Pero aún así el mundo decía, está endemoniado. ¿Quién hace eso? ¿Quién vive aislado? ¿Quién vive? Y luego viene Jesús y no se sujeta a los rudimentos del mundo. Se sujeta a la voluntad de Dios. Y entonces lo ven que come y que bebe. Incluso entre los pecados dicen, pues si está endemoniado, es comilón y bebedor de vino. Y ahí hay dos extremos. Porque a veces el cristianismo pensamos que se tiene que llevar, sometemos nuestro cristianismo a los rudimentos del mundo, y eso es terrible. Sí, por ejemplo, eso sí. Que dice que dice, bueno, hay un no te embriagues con vino, por ejemplo, dice. Sí. Y muchos dicen, pero Jesús tomaba así, pero no se embriagaba. Sí. Entonces, o sea, es ese punto de decir, los rudimentos del mundo. Por ejemplo, Juan decía, no te embriagues con vino, y Juan decía, ni siquiera lo tomo. Ni siquiera lo tomo. O sea, era llegar a ese extremo de decir, ni siquiera lo tomo. Y Jesús decía, pues que eso no es lo que dice. Dice, no te embriagues. Así o sea, es. no que no tomes, sí, dice, no te embriagues. Sí. Entonces una vez creo que lo compartió Rob, que decía, es el legalismo y es el libertinaje. O sea, no debes de llegar ni a uno ni a otro extremo. Sí. O sea, debes de tener... Sí, porque el libertinaje se revela contra los rudimentos del mundo. Le da rienda suelta, pero en el reino de Dios todo es con equilibrio. O sea, en el reino de Dios todo es bajo la voluntad de Dios. Incluso Pablo dice, si algo de lo que como o bebo le es de tropiezo a alguien, pues por causa del hermano no lo hago. Pero por causa del hermano, sí. No porque te juzguen los de afuera. Sí, o sea, no, dice, ni yo mismo me juzgo. Entonces, es un poquito complicado para algunos entender lo que implica los rudimentos del mundo, pero si no vives, si no has muerto en cuanto a los rudimentos del mundo, no puedes vivir conforme al deseo de Dios. Y entonces,
el cristiano se encuentra viviendo una vida religiosa, legalista, ausente de la dirección del Espíritu Santo y de la revelación de Dios, lo cual es un caos completo. Entonces ya no sabemos, es que pon un ejemplo, ¿no? Acaba de pasar una fecha, es que la Navidad es pagana y que sus orígenes, bueno, sí, o sea, si le buscas, sí es cierto. Pero si te vas al otro punto, dices, pero no me rige, o sea, no es como que, la Navidad y Cristo, pues sí, Cristo nació, pero ¿cuándo nació en tu corazón? Sí, Cristo nació, vino a este mundo, pero tienes la fecha de cuándo nació, un ejemplo. Y a veces el cristiano no haya qué postura tomar. Porque por un lado está el mundo y por otro lado está la vida espiritual que a veces se desconoce totalmente de ella. Entonces tratamos de mediar. Saludos a nuestra hermana Gaby, que también ahí está conectada, a Liz Celestino, a Tania Rodríguez, Lucía Contreras, gracias por estar ahí. Dios los bendiga, gracias por etiquetar y compartir. Entonces, los rudimentos del mundo tienen que ser para nosotros algo a lo que debemos morir. Algo que no nos rija, que no nos gobierne. Porque a veces la gente no hace las cosas por agradar a Dios, sino por no desagradar al hombre. O hace las cosas no para no desagradar a Dios, sino para agradar al hombre. Sí. Y entonces estamos viviendo bajo rudimentos y no nos edifica. Además, aunque vivas rigurosamente maltratando tu cuerpo y siendo una persona totalmente ajena al sistema. Por ejemplo, de Juan Bautista. Pero volvemos a insistir, Juan Bautista cuando el Señor habló de él, dijo, bueno, él es el más grande entre los nacidos de mujer. Pero en el reino de Dios, el más pequeño es más grande que él. Entonces imagínate, por mucho esfuerzo que tengamos en cuanto a los rudimentos del mundo, nunca lograremos alcanzar lo que es la vida nueva, porque eso es lo interesante. Cuando viene Nicodemo a hablar con Jesús, vamos al capítulo 3 y ahorita regresamos. El Evangelio según San Juan, capítulo 3. Cuando viene Nicodemo a platicar con él, él está pensando humanamente, porque a veces así viven los creyentes, pensando bajo los rudimentos del hombre, del mundo, ¿verdad? En el verso 4 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, 3:4. 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Amén. Pues ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Fíjate qué es lo que el Señor quiere, que la gente entre al reino. Entonces Nicodemo dice, a ver, pero ¿cómo puede un hombre viejo, fíjate su mentalidad, volver a nacer? Se tiene que meter nuevamente al vientre de su madre. Él está totalmente pensando bajo los rudimentos del mundo. Sí. Entonces Jesús dice, no, mira, si no naces del agua y del Espíritu, Jesús le pone énfasis al nacimiento, pero para entrar al reino. Por eso es que muchas vidas tratan de vivir un cristianismo bajo rudimentos del mundo porque no han nacido. Aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador no necesariamente implica un nuevo nacimiento. Y fíjate lo que estoy diciendo, lo digo con cuidado y con conocimiento de causa. Aceptar a Cristo como el Señor, reconocerlo, no necesariamente te ha dado un nuevo nacimiento. Esa es la pauta para que tengas un nuevo nacimiento. Pero Jesús lo que dice es que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y luego cuando dice nacer de nuevo, lo que implica es nacer de arriba. Entonces nadie que nazca de nuevo, nace de arriba, pues tiene que compararse con un ser humano, ¿verdad? Por eso Jesús también era conocido como el Hijo del Hombre.
porque es el nuevo ser que nosotros nace, Jesús. Como nació en María, que fue por la obra del Espíritu Santo, así tiene que nacer en nuestros corazones. Es la obra del Espíritu Santo, y con eso no tiene nada que ver los rudimentos del mundo. No, es que yo voy a tratar de no hacer esto. Pues qué bien, tienes cierta reputación y en trato duro con tu cuerpo, pero no tiene poder contra los apetitos de la carne. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la vida de nuevo no se rige por el ser humano, se rige por Dios, por su Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, cuando Pablo está escribiendo acerca de si es que has muerto, porque él no veía las señales de que hubieran muerto, porque todavía viven conforme a los rudimentos del mundo. A ver, piénsenlo. ¿Por qué tratan de vivir, vamos a decir, bajo el agua cuando tendrían que estar volando, por ejemplo? Entonces, cuando nosotros no logramos entender esto, y nuestra vida, nuestro cristianismo es un cristianismo muy pesado, ¿cómo vas? Pues echándole ganas, pastor, aquí andamos. O sea, como si dependiese de nosotros. Porque mira, la descripción del nacido de nuevo aquí la da nuestro Señor Jesús. Saludos a nuestra hermana Mayra, que también está aquí conectada y compartiendo. Aquí la da el Señor Jesucristo. En el verso 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, el nuevo nacimiento comprende esas dos cosas. Nacer de la palabra y nacer del Espíritu Santo. Esas dos cosas es el nuevo nacimiento, no una sola, de dos cosas. Pero aquí está la descripción de lo que es un nacido de nuevo. En el verso 8, la palabra viento es la misma para palabra espíritu. Neuma, ruaj en el Antiguo Testamento. La palabra neuma, de donde usamos neuma multimedia, ¿verdad? Algunos dicen neuma, no, pues es neuma, neumático, de ahí viene la palabra. Ok, mira lo que dice en el capítulo 8. El viento, y ahí esa palabra viento es la misma palabra griega, significa tanto viento como espíritu, recalco, para que no nos vayamos a confundir. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Él sopla, pero nadie ve al viento. Puedes ver el polvo, puedes ver las hojas, puedes ver que hace mover las cortinas, pero el viento no lo ves. Es una fuerza, ¿verdad? Está ejerciendo una fuerza sobre las cosas. Y aquí dice, el viento sopla, o el neuma sopla, el espíritu sopla, de donde quiere y oye su sonido. Ahora, el hecho de que lo oigas no implica que sepas de dónde viene ni a dónde va. Y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es como el viento, como el neuma, como el espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes de dónde viene, ni sabes, porque no se rige por sí mismo. Los rudimentos de este mundo son establecidos por el mundo. Pero en el reino de Dios las cosas no son así. Y tratar de vivir un cristianismo conforme a los rudimentos del mundo es un total fracaso. Pues es que aquí lo dice, o sea, tratar de vivir bajo los rudimentos es vivir algo ya establecido, algo que te dice por aquí, por aquí, por aquí. Pero aquí dice que no sabes ni de dónde viene, porque es el Espíritu el que te mueve. Voy a poner un ejemplo. Jesucristo, es que tenemos que buscar ese pasaje donde, cuando hablan de Jesucristo y de Juan. Vamos a leerlo. Juan el Bautista. Eso está aquí en el Evangelio según San Juan. Capítulo... Sí, Juan... bueno, vamos a leer Mateo mientras que encontramos Juan. Mateo 11. Mateo 11. Es que este es muy importante que se lea, que se sepa.
Vamos a leer del 11, del 15 en adelante. ¿Está bien? ¿Quieres leer? Sí. Y vamos a leerlo hasta el 19. Mateo 11 del 15 al 19, si son tan amables. Amén. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé Ahora, esta generación? Ojo, el que tiene oídos para oír, Oiga. pero no todos los que tienen oídos oyen. Por eso hace la observación. Si tienes oídos para oír, pues oye, escucha. Sí. ¿Ok? Luego, Dice, mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros Ujú. diciendo, os tocan flauta ¿os tocamos flauta? y no bailas, Ujú. os endecham y no lamentáis. Sí, no se lamentaron, les endechan, no lloran, les tocan flauta, no bailan. O sea, si te tocan flauta, pues dice, bailas. Pues si endechan, pues llora. O una cosa u otra, ¿verdad? Pero ni una ni Pero otra. ni una ni otra, es una generación apática. ¿Ok? Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía. Ahora, ¿a qué venía Juan? A preparar el camino. Sí, pero en ese contexto, ¿a qué venía? ¿A endechar o a tocar flauta? Endechar. A endechar. Juan no trae el toquido de flauta. Arrepiéntanse. Sí, sí, No sí. comía, no bebía. En este cuate, ¿qué onda? Sí, Juan, Él es el que trae la endecha y Jesús es el que trae la flauta. Esa es la ilustración que está dando. Sí. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y ¿qué decían? Demonio tiene. Pues tiene demonio. Oye, no le gusta nada de lo que es rico, ¿verdad? Y verso 19. Dice, y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebilón de vino, Bebedor de vino. amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora, después de que dice eso, a ver, Juan vino a qué? A endechar. Porque Juan vino a preparar el camino, su mensaje era de arrepentimiento, era de abstención, era de ser introvertidos. Pero una vez que te arrepientes, aceptas el gozo, aceptas la salvación. Porque los que se arrepintieron, los que conocieron en Juan el arrepentimiento, conocieron en Jesús la salvación. Sí, amén. Y entonces Jesús dice, esta generación es semejante a los muchachos que vienen y tocan. Y dice, te tocamos flauta, no bailaste, te endechamos, no lloraste. ¿Por qué? ¿Por qué explicas eso? Porque Juan vino a llamarte al arrepentimiento, vino a llamarte a la endecha, no te arrepentiste y por eso no entraste al tiempo de gozo. Porque al reino de Dios se entra con arrepentimiento. Sí. Él vino a llamarte al arrepentimiento, no te arrepentiste, no puedes entrar al gozo. Sí, era lo que iba a decir. Tiene que haber primero un tiempo de arrepentimiento. Así es, la endecha. Sí. Para que conozcas al Salvador. Y llegue el gozo. Ahora, Jesús dice, de mí dicen que soy comedor, comilón y bebedor de vino. Sabemos que así era, voy a decir esto con cuidado, no era un desordenado, pero sí comía, sí iba a sus fiestas, sí participaba del vino, e incluso dice que decían de él que es amigo de publicanos y de pecadores. Ahora él no dice, no soy. Lo que él dice es que todo acto que él hace es justificado porque lo hace en sabiduría. Por eso la frase final dice, pero la sabiduría, ustedes me juzgan, que soy amigo de publicanos y pecadores, que como, que voy a sus fiestas, que tomo vino, ustedes me juzgan. Por cierto, el vino culturalmente aquí en México es todo aquello que tiene alcohol. Licor, tequila, no, échate un vino, dicen. No, vino es el vino que sí tenía fermentación, pero era vino de mesa. Sí. Vino de uva. El ron no es vino. Aquí en México a todo lo que tienen que hacer, échate un vino. ¿Ah? Pero no, vamos a hablar en el contexto de donde Jesús lo está hablando. El vino es el proceso de la uva fermentada. Sí, que aquí en Parras tenemos, en la región tenemos, en San Juan de la Vaquería, en Saltillo. Hay muchos lugares donde se produce vino aquí.
en la región. A ese tipo de vino sí. Pero no estamos hablando al de caña, ni al whisky, ni nada de eso. De hecho, solo como que en nuestra región a todo le llamamos vino. Pero comían, porque en su cultura comían con vino. Pero cuando ellos lo acusan de eso, él dice, pero la sabiduría, si estoy haciendo esto en sabiduría, la sabiduría me va a dar la razón. Por eso dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Ustedes me critican de que estoy comiendo, que soy su amigo, pero cuando ellos se salvan, cuando ellos vienen al arrepentimiento, entonces la sabiduría, la acción que estoy haciendo, me está dando la razón. Ahora, en este caso, nosotros no podemos entrar al reino de los cielos si no nos arrepentimos. O sea, necesitamos forzosamente vivir la endecha. Porque la mayoría de aquella generación, como no aceptó la endecha de Juan, no pudo aceptar el baile de Jesús. Por así decir, el toque de flauta. Por favor, acéptemelo. Dentro del contexto bíblico. Entonces, dice, ¿a qué la comparé? Pues alguien que ni aceptó una cosa ni otra. Bueno, lo triste es que hoy algunos están tratando de vivir bajo los rudimentos del mundo, pero no han nacido de nuevo. Y entonces, ¿por qué como si vivieses en el mundo todavía te sujetas a no toques, no gustes, no manejes? ¿Por qué? ¿Por qué eso tiene tanto peso para nosotros? ¿Por qué nos afecta tanto? Si ellos, aunque pueden ser muy pulcros, qué bueno que lo sean, muy responsables, muy puntuales, qué bueno que lo seamos, sí, todos, ¿verdad? Pero si con todas sus normas de moral y de rudimentarias del mundo no van a lograr ser, y ese es el problema, que hay una parte del cristianismo que trata de vivir como cristiano sin nacer de nuevo, solamente por normas de ética y moral. Luis Valenciana, le mandamos un saludo, dice, nos comparte una versión diferente de Romanos 12. No se amolden al siglo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Luis, te lo pongo como una colaboración. Sí, es que ese es el punto. Si nosotros seguimos viviendo bajo los rudimentos del mundo, primero, ¿realmente nacimos de nuevo? ¿Realmente entendemos lo que es el Evangelio? Sí. Porque si no, perdónenme, es una mentalidad tan pequeña, tan cerrada, tan chiquita, porque no hemos caminado el camino de la endecha del arrepentimiento. ¿Cuál fue mi problema? Pues que mi problema es que viví una vida de excesos. Mi problema fue que no acepté ninguna norma. Mi problema fue que traté de salir adelante sin Dios. Y separado de Él no puedo hacer nada. Entonces cuando entiendo eso, me arrepiento. Y ahora mi vida solo depende de Jesús. Sí. Entonces, mira lo que dice, por ejemplo, Corintios. Vamos a Corintios, 1 Corintios 4. Vamos a ver al apóstol Pablo. Su manera de vivir en el reino de Dios. Insisto, en el reino. En el mundo, fracaso total. Ahí en 1 Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo nos deja ver algo muy, muy lindo. Vamos a leer del 1 y vamos a leer hasta el 5. Fíjese qué interesante. ¿Nos ayudas, Ricardo? Sí. 1 Corintios 4 del 1 al 5. Amén. Así pues, tengamos los hombres. Ténganos los hombres. La gente nos debe de tener a nosotros. ¿Cómo qué? Por servidores de Cristo. Sí, siervos de Cristo. ¿Qué debemos ser nosotros a los ojos de ellos? Siervos de Cristo. Y mejor que lo seamos. ¿Ok? Sí, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo que es oculto para ellos, nosotros lo administramos. Amén. ¿Ok? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Yo en muy poco, primero, se requiere que un administrador, si somos siervos y administradores, pues se requiere que seamos fieles. Sí. Eso no es rudimentario del mundo, eso es del reino. Se requiere que seas hallado fiel en tu administración. Ahora, con respecto a eso, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Amén a eso, amén a eso. Pablo, en el verso 3. Yo en muy poco tengo, no dice que no me importa que me juzguen, porque a mí no me importa que me juzguen, no. Yo lo tengo en muy poco, que la gente me juzgue. A Jesús lo juzgaban. Decía, pero la sabiduría será justificada por sus hijos. Los resultados de mis acciones me van a dar la razón. Y así deberíamos de vivir nosotros. No que no nos importe que nos juzguen, pero diciendo que me juzgas, ok. ¿Qué dijo Santiago? Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Mis obras dicen que tengo fe. Entonces, pues tú deberías de adoptar mi fe, ¿no? Tú dices que tienes, pero no hay obras, no hay hijos. Sí. Yo no digo, pero ahí están los hijos. Jesús podía haber dicho, ustedes me juzgan porque me siento con publicanos y pecadores y como y bebo con ellos, pero miren los resultados. Me están dando la razón. Y ustedes no, ustedes son estériles en cuanto a la voluntad de Dios. Ok, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. No que no te puedan juzgar, pero lo tengo en muy poco. No me importa tanto. Y ni aún yo mismo, yo me juzgo a mí mismo. Ahora, los que viven bajo los rudimentos del mundo todo el tiempo tienen pendiente. Van a decir, y dices, ¿en serio? ¿Todavía te sujetas a preceptos tales como no tomes, no gustes, no manejes? Todo el tiempo se juzga. Todo el tiempo está siendo juzgado. Es que dicen, es que el testimonio, no, perdóname. El testimonio lo cuida Dios. Dios, si tú vives conforme a la voluntad de Dios, pueden hablar de ti. Hablaron de Jesús, hablaron de Juan. Pero el que te defiende es el Señor. Sí. Ese es el testimonio que nos debe interesar. Porque si no, todo lo que vamos a vivir es una apariencia. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes son sepulcros blanqueados. No, hombre, están bien bonitos por fuera, pero bien muertos por dentro. Y en muchas ocasiones en eso se convierte el cristianismo. En apariencia, pero muerte al centro. Y no debe de ser así. Tiene que ser la vida de Dios. Yo no trato de aparentar. Yo le digo a la gente, no me siento a comer o a beber algo por lo cual no pueda dar gracias. Y si puedo dar gracias a Él, doy gracias a Dios por estar ahí. Amén. Y si no, ¿para qué le estoy jugando, verdad? Entonces, gente que todavía vive bajo los rudimentos del mundo, realmente no ha resucitado con Cristo. Porque para poder resucitar con Cristo, tienes que haber muerto con Él. ¿Qué es lo que dice Gálatas? Ahora Pablo dice, ni yo mismo me juzgo, dice Pablo a los Corintios. Ahora, no porque no le importe su persona, sino porque está tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios. Bajo el Espíritu. Bajo la guianza del Espíritu Santo. A la luz de las Escrituras, porque el Espíritu Santo no contradice las Escrituras. Entonces hoy te decías un pasaje, ¿no te embriagues con vino? Pues sí, el mandamiento es no te embriagues. Como también diríamos, oye, te estás tomando un refresco de 2,5 litros, tantéate todo el azúcar que te estás tomando, comiendo. Oye, no comes, solo comes azúcares, Sí, bueno, entonces, el problema está en el desorden. Oye, no estás durmiendo bien. Oye, no estás trabajando, estás de ocioso. O sea, son cosas que en el nacido de nuevo ya quedó atrás. O sea, hay algo más, hay algo superior que me rige. No el agradar a los hombres. Bien, siguiendo en esta, vamos a Gálatas, siguiendo en esto de agradar o no agradar. Saludos, Will. Ahí está el tremendo Will. Anda escuchando en carretera. Con mucho cuidado en la carretera, hermano. Dios te bendiga y te prospere en todo, mi Will. Aquí en Gálatas, está antes de Efesios, capítulo 1, el apóstol Pablo dice algo muy, muy interesante. Dice en el capítulo 1, verso 10. Dice, pues busco ahora
el favor de los hombres o el de Dios? Ahora, todos tenemos que responder eso. Yo en mi vida cristiana, ¿qué busco? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? No, tenemos que responder. ¿Cuál favor busco? Yo busco el favor de Dios. ¿Tú? El de Dios. Ok, fíjate bien, porque no puede ser el uno y el otro. Sí. Yo no busco el favor. Pero es que quiero quedar bien, quiero tener palancas, quiero tener conectes. Puedes tener todos los conectes, todas las palancas, los mejores contactos, pero si no estás bien con Dios, estás tronado. Él te puede dar gracia. E incluso, aunque todos pelearan contra ti, Él te puede hacer destacar en medio de todos. Saludos a nuestra hermana Rosy Ramírez, que también está conectada. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Resuelva esa pregunta. Yo el de Dios. Ricardo dijo que también el de Dios. Amén. Saludos a nuestra hermana Clara, dice, también échame la bendición. Bendiciones, Clara, bendiciones para ti, para tu familia, tus hijos. Dios los bendiga grandemente. Sí, todo aquel que ande ahorita trabajando, echándole ganas, buscando, que Dios te favorezca, que Dios te multiplique, que Dios te dé sabiduría, que superes a tus adversarios, a tus enemigos. Cada uno de ustedes que están en el día a día trabajando, busca el favor de Dios. Por eso dice, más buscar primeramente el reino de Dios. No dice que no trabajes, no dice que no hagas, pero dale prioridad a lo que es. Los bendigo en el amor de Cristo, Dios haga su obra. Sí, amén. Pues ahora, ¿busco el favor de los hombres o de Dios? Cada uno tiene que responder esa pregunta. Yo quiero el favor de Dios. Yo busco el favor de Dios. Segunda pregunta, ¿trato de agradar a los hombres? ¿Trato de agradar a los hombres? ¿De verdad de eso se trata? Si estás buscando el favor de los hombres, tratas de agradar. Así Pero es. si estás buscando el favor de Tratas de agradar a Dios. Y algunas cosas en Dios, en muchas ocasiones, serán impopulares. Porque a veces agradar a Dios va a tener nada que ver con agradar a los hombres. Dios, no. Son decisiones muy impopulares. Pero si agradas a Dios, si Dios es contigo, ¿quién es contra Amén. ti? Pero a veces buscamos agradar a los hombres y no agradamos a Dios. Y en el reino de Dios, ojo lo que voy a decir, nacidos de nuevo, cristianos, en el reino de Dios, si no agradas a Dios, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Allá afuera, puedes agradar a los hombres, que un regalito para acá, que esto, que corruptelas, que para allá, que cohechos. Y a lo mejor entre ellos, pero cuando eres cristiano no te va bien porque tú deberías de vivir bajo el reino de Dios. Entonces muchos, mire pastor, si se hace mucha tranza y avanza. Cuando más los veas reverdecer van a caer. Pero si tú siendo cristiano tratas de vivir como ellos, desaprobado totalmente de Dios. Porque tú y yo, como hijos de Dios, nacimos para hacer la voluntad de Dios, no la de los hombres. Ni la nuestra. Ni la nuestra. Y tan es así que ni nos juzgamos a nosotros mismos. Así es. Eso es lo que dice Pablo. Ni yo mismo me juzgo. Y si me juzgara, nada vale mi juicio. Porque estamos para agradar a Dios. Esa es la diferencia del reino al mundo. Vivir bajo los rudimentos del mundo, perdónenme, qué tristeza. Qué decepción. Qué aburrido y qué fracaso. Pero agradar a Dios, gloria al Señor. Ahora, todo aquel que busca agradar a Dios no busca desagradar a los hombres. Pero aunque desagradar a los hombres, busca agradar a Dios. Es decir, yo no me quiero echar enemigo a nadie, pero yo quiero ser amigo de Dios. Sí. Y si eso implica ser enemigo de gente, o me ganarme enemigos, si Dios es conmigo, entonces ahora sí. Dice nuestra hermana Nora, Pastor Román, doy gracias a Dios por la palabra, por el Espíritu Santo que nos hace entenderle a través de su vida, por el tema que está explicando hoy. Dios lo bendiga. Gracias, hermana. Gloria al Señor, al igual que el colaborador del programa. Aquí el tremendo Ricardo. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Hay que buscar a Dios. Bien. Si volvemos aquí a la pregunta del capítulo 1 de Gálatas, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Defina, ya dijimos. Yo busco el favor de Dios. Defina. ¿Cómo sale cada día a buscar el favor de los hombres? Le talonea, le busca. Buscas el favor de Dios. Primero buscas al Señor. Primero vas a la palabra. Primero te metes en oración. Dice Chuy, trato de agradar a Dios. Sé que me equivoco, pero también sé que estoy en su camino. Misericordia tiene para conmigo.
Gracias a Dios, Chuy. Gloria a Dios. Sí, es agradar a Dios. Dice, yo trato de agradar a los hombres. ¿Por qué decía Ricardo ahorita? Porque si buscas agradar a los hombres, pues entonces favor de los hombres tendrás. Pero si buscas agradar a Dios, aunque los hombres se levantaran contra ti, no prevalecerán. Y vas a tener el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues, dice Pablo, como siervo, como ministro, pues si todavía agradar a los hombres, eso aplica para todos los que nos decimos siervos. Si todavía vivimos para agradar a los hombres, ¿qué dice? No seríamos siervos de Cristo. Fíjate qué fuerte. Así de opuesto es el mundo al reino. Tenemos que entender de qué se trata el reino. El reino se trata de la voluntad del rey, no de nuestra voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Todo cristiano sensato tiene que orar conforme al patrón del Padre Nuestro, donde se busca el reino de Él, no mi reino. Entonces nosotros no hacemos este programa o no hacemos Neuma para engrandecer nuestro reino, para el reino de Dios. Amén. Tú vienes a colaborar aquí para el reino de Dios, porque está escrito, mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia del reino, la implementación de justicia de ese reino, y entonces nos va como dice la palabra que nos tiene que ir. Oye, pero se va a levantar oposición, no le hace. Con nosotros está, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. No dice en la tierra, en el mundo, es un sistema. El príncipe de este mundo, no dice el príncipe de la tierra. El príncipe de este siglo es un periodo corto. El príncipe de este mundo, no está hablando de Dios, está hablando del enemigo de nuestras almas. Sí. Bien, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y ese es un problema, hermanos, que nosotros todavía no logramos definir a quién estamos para agradar. Insisto, no dice la Biblia que estamos para desagradar a los hombres. Imagínate qué molesto que alguien creía que se trata de desagradar a todos. Dice, ay, no. Pero voy a agradar a Dios, aunque no le agrade a los hombres. A veces agradando a Dios voy a agradar a personas. Pero no estamos buscando esa popularidad. Estamos buscando la popularidad. Porque quien lo toma de, no, pues voy a desagradar a los hombres. No, pues se vuelve un... Sí, es un insoportable ese nombre, ni yo lo quiero, hágase para allá. Porque no, de eso no se trata el reino. Ahora, gente que vive bajo los rudimentos del mundo todavía busca agradar a los hombres. Es que van a decir, es que esto, es que aquello, es que... Vuelvo a insistir, muchas decisiones que se toman en Cristo son sumamente impopulares en el mundo. Oh, mira, pero ¿cómo? Y son rudimentarias, pero el cristiano busca agradar a Dios. Es un siervo de Dios. No, las decisiones que se toman en Cristo, por lo general, alguien se opone, sobre todo cercano. Siempre hay alguien que, no, ¿cómo? Pues, ¿cómo se te ocurre? Pues mira, y te lo buscan por el lado de la sensatez, y tú que eres cristiano. O sea, sí, buscan acomodar tu cristianismo a la sensatez del mundo. ¿No? Ya sabemos que la sensatez de los hombres para Dios es falta de sabiduría, es insensatez. Que lo débil para el mundo es fortaleza para Dios. O sea, ya sabemos que tiene esas paradojas, ¿verdad? Pablo dijo que era como locura. Es como locura. Ay, estás loco. Bueno, es que porque tú vives bajo los rudimentos. Y a veces el cristianismo vive mucho bajo los rudimentos. O sea, porque no está la guianza del Espíritu Santo, porque no está la revelación o la iluminación de la palabra de Dios. Y entonces es una tragedia. Porque hasta nos volvemos hipócritas, porque perdemos la efectividad de la piedad. Dice que muchos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Porque los rudimentos del mundo no pueden manifestar la eficacia de la piedad. Entonces, qué triste es vivir vidas fingidas, hipócritas, aparentando, y no hay sustancia, no hay poder. Y que nuestro cristianismo tenga que ser juzgado por los de afuera. Eso es, Pablo, ¿en serio? Pues por motivos de conciencia que no se pierdan. La conciencia de él, no la mía. Imagínate que alguien venga, no, es que usted...
Yo con todo respeto, de repente alguien se puede levantar, de repente se levantan y empiezan a hacer juicios y digo, ¿es en serio? ¿Esa persona me está juzgando? ¿Esa persona me está diciendo? Y vuelvo a insistir, no es que, yo estoy para desagradar a todos, no. Estoy para agradar a Dios. Y cuando yo sé que estoy viviendo en la voluntad de Dios, pastor, es que usted, su testimonio. Mi testimonio es el de Cristo. Lo que Cristo diga de mí, eso es correcto. Lo que la sabiduría termina diciendo acerca de mí, eso es lo correcto. Oye, mis hijos me justifican, hablando de la sabiduría. ¿Qué quieres que haga? Exactamente. ¿Qué quieres que haga? Ahora, esto no es como algunos pudieran pensar, entonces es una idea maquiavélica de que el fin justifica los medios. No. Es vivir bajo la guianza del Espíritu Santo a la luz de las Escrituras. Y eso contraviene la mayoría del tiempo los rudimentos del mundo y el juicio de los seres humanos que no están en Cristo. Pero es bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque, y a la luz de las Escrituras, amigo. Pueden decir, no, yo, mira, si hago esto y así, no. Bajo la guianza del Espíritu Santo. Claro. Por eso digo, no es la frase maquiavélica que dice que el fin justifica los medios. No. No. La guianza del Espíritu Santo que termina dándote la razón. A la luz de las Escrituras, nunca contraviniendo. Se nos fue el tiempo. ¿Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana o ya no? Sí. ¿Sí o no? Traigo otra pregunta yo de... Pero ya le hacemos Está volviendo muy preguntón. Vamos a dejarlo hasta aquí, Ricardo. Amigos, gracias, familia. Dios los bendiga. Si Dios lo permite, el día de mañana aquí estaremos con el pastor Javier. Lo esperamos. Comparta, etiquételo. Si le fue de bendición, vuélvalo a escuchar. Tiene preguntas que quiere ser edificado y quiere aclarar, mándenos un mensajito. Si quiere pelear o quiere ser controversial, no me interesa. Y no le interesa al Señor. El fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Bendiciones y hasta la próxima. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.